Hola, hola, buenas tardes. Hola México, hola Miami, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí de regreso. La semana pasada no tuvimos transmisión porque hubo muchas actividades y no pudimos enlazarnos, pero ya estamos aquí de regreso. Ya saben que vamos a iniciar con un videito en lo que se van uniendo a nuestra plática. No olviden compartirnos para que todos reciban esta valiosa información que preparamos para ustedes. Gracias, buena tarde. Comenzamos. No funcionó. Avanza. Vamos a poner nuestro video en esta tarde para que podamos ir viendo quién se va enlazando en lo que compartimos con ustedes la plática del día de hoy. Tenemos muchas noticias interesantes ya que estamos próximos al festejo al 15 de septiembre y el próximo mes, octubre, que es el mes de la salud, la ventanilla de salud eh, celebra para dar todos los servicios que otorgamos a los migrantes dentro de la ventanilla. Entonces tenemos varios avisos que vamos a compartir con ustedes. Eh, Parece ser que hay un poquito de fallas técnicas y no tenemos ahí nuestro video, pero bueno, ya estamos por ahí. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es sobre la seguridad en la cuestión del trabajo. Y recordemos que estamos todavía con las medidas de bioseguridad con los tiempos del COVID, entonces por eso es importante, sobre todo los que están retomando las actividades dentro del trabajo, para mencionar un poquito de los lineamientos que son importantes. Entonces, vamos a empezar con una presentación, vamos a iniciar unas diapositivas para que tengamos esta información que queremos compartir el día de hoy con todos ustedes. Gracias a los que nos están acompañando. Y bueno, pues entonces comenzamos con nuestro tema se llama seguridad y salud laboral. Entonces, Fundación Marzoni está comprometido con ustedes en poderles brindar la información de apoyo en medicina preventiva, porque recordemos que la medicina preventiva es la primera parte en cuestión de salud. Y hablamos tanto de salud física como de salud emocional. Entonces, como definición, tenemos prácticamente que el cuidado de la salud preventiva en el trabajo es un derecho que toda persona en una empresa o en un área de trabajo debe de tener, debe de tener el derecho de los cuidados, de la prevención, de la salud. Entonces, para recordarles que existen aquí en los Estados Unidos dos instituciones principales que son las que se encargan de la protección de que se sigan las reglas de lo que es un derecho para el trabajador. Entonces, vamos a hablar de estas instituciones. Aquí en los Estados Unidos está la institución de OSHA,
OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. OSHA se encarga de la vigilancia de todas las empresas o todos los sitios laborales para que exista un bien hacia el trabajador, para que existan las medidas correctas, para que exista un trabajo digno, un trato digno. Entonces, por eso es muy importante saber que tenemos instituciones que protegen al trabajador en las medidas de seguridad, en la salud física y la salud emocional. Y otra de las instituciones es OIT, que son, bueno, prácticamente son las siglas, que es una organización internacional dedicada al cuidado del trabajo. Entonces, dentro del consulado en Miami, el consulado de México en Miami, contamos con un servicio en el área de protección civil y esto es en cuestión laboral. Si tienen ustedes alguna situación, ustedes pueden acudir al consulado y pedir que los emitan a esta área que es la de protección civil. Y si tienen alguna situación en cuestión de salud, ustedes pueden pasar a la ventanilla de salud para que nosotros los refiramos a las instituciones correspondientes, ya sea para una situación de cuidados en salud física o inclusive en salud emocional, porque sabemos que muchas veces el trabajo puede generar ciertas situaciones en la cuestión emocional y entonces también tenemos esa oportunidad de recibir este tipo de atenciones. Entonces vamos a pasar nuestra siguiente diapositiva y en ella vamos a ver que realmente existe unos lineamientos de cómo prevenir las enfermedades en la cuestión laboral. Y dentro de estos marcos que nos hablan, vamos a hablar que debe de haber cuando uno va a entrar a un trabajo, es muy importante siempre estar informado a qué lugar es al que vamos a entrar. Recuerden que en estos momentos y sobre todo en los momentos de pandemia está habiendo mucho estrés, mucha desinformación, y dentro de todas estas situaciones pueden existir engaños cuando nos estamos buscando un trabajo, sobre todo ahorita que desafortunadamente por esta pandemia mucha gente quedó sin trabajo. Ahorita se está dando demasiada información de aparentemente trabajos, pero que a veces esos trabajos no son las mejores condiciones que se ofrecen o realmente son muchos engaños. Entonces hay que cuidar de estos engaños porque ahí puede haber lo que se llama trata de blancas, puede haber engaños sobre todo en los menores de edad que les ofrecen ciertas oportunidades y a veces no son las más adecuadas. Entonces, siempre es muy importante mantenernos informados a dónde es que vamos a entrar. Ver que sean empresas que están legalmente formadas, que tienen las condiciones que nos van a nosotros a permitir tener un buen desarrollo dentro del trabajo que queremos desempeñar. Entonces, estas áreas de trabajo es muy importante hacer un chequeo antes de meter una solicitud y siempre es importante investigar cuáles son los riesgos que se corren en ese trabajo, porque si son trabajos de mucho riesgo, a veces si tenemos alguna situación en cuestión de salud, si tenemos a veces a lo mejor algún miedo, o sea, son muchas las situaciones que pueden hacer que no nos desempeñemos correctamente en este trabajo, sobre todo todas aquellas personas que trabajan en la construcción. Si son personas que le tienen miedo a la altura, entonces no pueden pedir un trabajo en ese tipo de situaciones o pedir en ese tipo de empresas un trabajo que sea más adecuado a las condiciones que cada uno puede desarrollar. Entonces, por eso es muy importante saber cuáles son esas áreas de trabajo, en dónde nos queda, cuáles son los lineamientos que se siguen. Debemos de pedir que hayan dentro de estos tiempos, cuidar los horarios de trabajo, porque hay muchos lugares donde los horarios son tan extensos que puede ser perjudicial para la salud. Entonces, por eso es muy importante saber que son trabajos que tienes derecho a ciertos descansos, que las horas laborales sean las adecuadas, pero que tengas también días de descanso.
Si utilizas alguna herramienta, algún equipo de trabajo, alguna máquina, es muy importante que estés enterado cuáles son las máquinas que vas a mover, porque si son máquinas muy pesadas, si son máquinas que te ponen en riesgo, realmente tienes que tener la capacitación para saber manejar ese tipo de industrias. Es que todo depende a las áreas que vas a trabajar. Por eso, insistimos, es muy importante primero hacer la investigación de qué tipo de trabajo es el que estás solicitando. Dentro de estas herramientas que utilizar, lo importante es también saber si la empresa tiene, por ejemplo, los seguros pertinentes, las medidas de seguridad con los equipos que a ti te protegen. Por eso es importante hacer una entrevista, pero tu misión es prácticamente preguntar para que tú cuando llegues a un sitio, tú te sientas en la mejor disposición de una forma segura y que no te pongas en riesgo. Eh, es muy importante que dentro del trabajo aprendamos a tener en cuestión del cuidado de las posturas. ¿Por qué? Porque hay trabajos que si tú te la vas a pasar mucho tiempo, a lo mejor hincado, me voy a personas que se dedican a poner losas en el piso, o personas que se la pasan mucho tiempo agachadas, o personas que tienen que hacer cargas pesadas. Por eso se habla sobre la cuestión de cuidar los trabajos. Si tú tienes un problema a nivel de columna o tienes un problema a nivel de las articulaciones, ya sea en rodillas, ya sea en hombros, y tú no cuidas qué tipo de posición vas a estar utilizando en tu trabajo, puede ser perjudicial para tu salud. Entonces, por eso es importante sacar todas las dudas de a qué área es a la que tú vas a entrar para poder desempeñar tus actividades de la mejor manera o buscar las formas en que no afecten a tu salud. Otras de las formas de prevenir enfermedades dentro de la cuestión laboral es ubicar las áreas que tiene el sitio del trabajo. Siempre es importante las áreas de descanso porque también dentro de tus horas debes de tener ciertos minutos de descanso. A lo mejor si estás mucho tiempo pegado a una computadora, eso puede ser perjudicial. Entonces debes de tener cada determinado tiempo un espacio para salir a la computadora. Si trabajas en el campo y estás expuesto al sol, bueno, debes de tener áreas donde te den el tiempo para descansar un rato, para poder hidratarte, para poder mantener la situación de no estar expuesto muchas horas al sol. Entonces hay que ir ubicando las áreas que tiene el sitio de trabajo y lo que llamamos las áreas que se consideran áreas de emergencia, a donde tú puedes acudir. Por eso es importante tener todos los lineamientos del tipo de empresa o del tipo de actividad que vas a desarrollar. Dentro de esto también es importante mantener tus áreas limpias y en orden. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, dentro de una situación, por ejemplo, vamos a suponer una situación de emergencia o de desastre, es muy importante que tú sepas la ubicación de las cosas. Si tú estás expuesto, vamos a suponer, si trabajas en un restaurante y tú estás expuesto a las áreas donde hay, donde hay cosas calientes o donde hay a lo mejor cuestiones de equipos eléctricos que pueden generar descargas. Es muy importante mantener todas esas áreas muy limpias porque eso puede generar a lo mejor algún accidente. Inclusive en los lugares donde ocupan, por ejemplo, materiales que pueden ser combustibles peligrosos, siempre es necesario mantener todas esas áreas muy limpias, áreas con buena iluminación, porque todo eso pone en riesgo al trabajador. Entonces, sobre todo la gente que maneja herramientas, un área que está muy oscura y tú manejas herramientas que pueden ser peligrosas, pueden ser contraproducentes también para la cuestión de salud. Entonces, de lo que tratamos de hablar en esta plática de hoy es que la mayoría de los accidentes dentro del trabajo realmente tienen la opción de prevenirlos.
Entonces, por eso es muy importante que tú vayas tomando esa conciencia de los riesgos que corres dentro de esta área para que tú pongas todas las medidas necesarias y evitemos llegar a un accidente. Dentro de esto, es muy importante reducir las situaciones de estrés. ¿A qué nos referimos con reducir situaciones de estrés? Sabemos que a veces de por sí ya tenemos muchas cosas, sobre todo ahorita con la pandemia, estar pensando en la pandemia, en familiares que a lo mejor están enfermos, en que a lo mejor ahorita tenemos deudas, o sea, son muchas cosas las que puede uno ya traer como personalmente en cuestión de emociones, a lo mejor algún problema dentro de la casa, y si nosotros llegamos con todas esas tensiones a nuestro trabajo y todavía tenemos a lo mejor algún altercado a la hora de conducir y llegamos al trabajo ya molestos y entonces ya con tantas cosas que nos alteraron en cuestión emocional, llegamos al trabajo y a lo mejor agredimos al compañero o a lo mejor al estar pensando que si se pelearon con los hijos, y tú llegas y estás manejando un equipo que tú necesitas mantener toda tu atención para poder manejar esos equipos que pueden ser pesados o peligrosos, y tu cabeza está pensando en todos los problemas que tú traes, entonces ese estrés puede traer a tu área de trabajo situaciones que no son favorables. Por eso es muy importante que cuando tú llegues a tu trabajo procures llegar en un buen estado, en una situación de tener un descanso saludable en tu casa, de llegar como con esa situación de saber que tu área de trabajo debe de mantener toda tu atención y debes de prestar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones que te alteren. Entonces, dentro del trabajo siempre hay que mantener un área de buen ambiente. Cada uno sabemos las formas en las que podemos nosotros tranquilizarnos. A lo mejor algunos de repente con alguna respiración que nos tranquilice, que nos ayude 5 minutitos, que nos ayude a bajar ese estrés. A lo mejor el poner tantita música a un sonido muy suave para que estando dentro del área de trabajo nos mantengamos tranquilos. O sea, hay muchas formas que podemos empezar a reducir el estrés para que el estar en esas horas de trabajo nos mantengamos en las mejores condiciones por cuestión de salud. Y bueno, pues lo más importante que también se recomienda es que hay que siempre de informarles a los supervisores si es que encontramos algún daño, si es que encontramos algún riesgo, si es que estamos viendo que algunos de nuestros compañeros no están llevando los lineamientos, porque a fin de cuentas sabemos que en una empresa hay muchas personas y muchas veces a lo mejor por irresponsabilidad, por desconocimiento o porque están pasando momentos difíciles, nuestros compañeros están haciendo actividades que no son las adecuadas. Entonces no se trata de ir a poner en mal a nuestro compañero, siempre es importante a lo mejor hacerle una sugerencia, mira, está pasando esto, deberías de tener estos cuidados porque estamos todos en riesgo, pero si vemos que el compañero no pone la atención suficiente, entonces lo importante es avisarle a un supervisor para que el supervisor trate de remediar las situaciones para evitar causar accidentes. Entonces, por eso es importante mantener un equilibrio dentro del área de trabajo y siempre formar equipos, porque a fin de cuentas en una empresa nunca vamos a poder desarrollar el trabajo uno solo, sino que debemos de aprender a trabajar en equipos y ayudarnos entre todos para protección y bien de la misma empresa. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la persona que va a contratar a un empleado? Sabemos que hay muchos tipos de empresas, sabemos que existen empresas que tienen a lo mejor 2 o 3 trabajadores, a lo mejor empresas que tienen cientos o miles de trabajadores, y cada empresa va a trabajar de una forma distinta. Pero dentro de los lineamientos que existen en lo que viene siendo la ley de protección hacia el trabajador, existen ciertos lineamientos que son muy importantes, que debemos de cuidar, que debemos de mantener y que de alguna forma debemos de hacer valer los derechos que merecemos.
Entonces, por eso mencionamos cuál es la responsabilidad. Yo siento que son de las más importantes, pero dentro de estas que estamos mencionando hay muchas más. De las principales vendríamos mencionando que la responsabilidad de un contratista es facilitar la información eh, del cargo que va a desempeñar cada una de las personas. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones suele suceder que tú entras en un área de trabajo y entonces tú estás haciendo tus actividades y de repente hay algunas, a lo mejor algún trabajo extra que no se ha cumplido y de repente te ponen a hacerlo, pero tú no lo sabes desempeñar. Y si son situaciones que ponen en riesgo la cuestión o el entorno de las personas, pudiera generarse algún tipo de accidente. Vamos a suponer en las áreas de construcción, si a ti te ponen a manejar una herramienta que tú no sabes, aunque tú lo hayas visto, si no tienes la capacitación adecuada, nunca debes de manejar una herramienta que tú tienes el desconocimiento. Entonces, por eso es muy importante que las empresas, cuando van a contratar a alguien, tengan la información de cuáles son tus responsabilidades, cuáles son las actividades que tú tienes que desarrollar dentro de la empresa y mantener esa información, inclusive siempre, como decimos, por escrito, porque esa es la forma de que tú te vas a proteger de que después no tengas alguna situación o que haya algún descargo en tu contra porque no estás cumpliendo con determinados lineamientos, pero probablemente en tu contrato no está estipulado. Entonces, por eso es muy importante mantener un contrato con las especificaciones muy claras para que tú sepas qué es lo que tú tienes que desempeñar dentro de esa empresa a la que tú decidiste solicitar un trabajo. También es responsabilidad de parte de las empresas, bueno, hacer el chequeo de tu documentación para saber que realmente eres una persona capaz de desarrollar esa actividad. Por lo tanto, deben de tener también la situación de dar capacitaciones. La mayoría de las empresas, cuando tú vas a entrar a un lugar, siempre dan unos tiempos de prueba, porque es muy importante que te den esa capacitación para que ellos estén seguros que tú estás desempeñando el trabajo como te lo están ofreciendo y que tú de alguna forma te sientas de una manera segura en el puesto que estás ocupando. Entonces, por eso es muy importante mantener capacitación constante, sobre todo cuando hay cambios dentro de la misma empresa o cuando hay nuevas reglas o cuando hay nuevos proyectos, siempre es muy importante mantener la capacitación del personal constante. Otra de las responsabilidades es mantener los equipos de trabajo en los sitios correspondientes donde la gente sepa que realmente puede llegar a ocupar sus equipos para que puedan facilitar el desempeño. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. En la empresa siempre debe de existir orden, donde nosotros estemos enterados dónde están los equipos o las herramientas o los materiales que vamos a ocupar. Entonces, cada que tú entres a una nueva área laboral, es muy importante que te hagan el recorrido de los sitios a los que tú vas a estar acudiendo para que sepas qué tipos de herramientas son las que te están otorgando para facilitar tu trabajo y que de alguna forma tengas un mayor desempeño dentro de esta actividad que estés desempeñando. Otra de las actividades que se le pide a un contratista es que tenga los suministros y los equipos o uniformes y herramientas adecuados para el empleado, para que desempeñes el trabajo óptimo en óptimas condiciones. ¿A qué nos referimos esto? Vamos a suponer, hay empresas que a lo mejor trabajan en zonas de frío. Entonces, en esas zonas de frío, por supuesto que tenemos que dar equipos adecuados desde la cuestión del calzado, la cuestión de la protección. Por ejemplo, la gente que trabaja manejando a lo mejor sustancias altamente tóxicas, sabemos de que deben de ocupar uniformes especiales, mascarillas, las zonas de limpieza, porque hay muchos lugares donde tú te tienes que entrar y entrar de una manera con uniformes especiales
pero cuando tú sales de esas áreas debes de tener la forma de limpieza para tú no cargar con tóxicos o con materiales altamente tóxicos que pueden dañar tu salud. Entonces, en ese tipo de trabajos donde estás manejando tóxicos, el uso de guantes es muy importante, el uso de mascarillas es algo muy importante, las áreas de limpieza para el lavado de manos, pero sobre todo las leyendas de que si estás utilizando tóxicos debes de saber cuál es la forma de tratar. Vamos a suponer que uno de los tóxicos se cae y si a ti te cayó en el cuerpo, de qué manera te puedes tú hacer la higiene, o si te cayó, por ejemplo, en la cara o en los ojos, o si por accidente llegaste a beber alguna de las... Siempre es muy importante saber qué tan tóxico es lo que estamos empleando dentro del trabajo. Entonces, como pueden ver, pareciera que esta plática era algo muy sencillo, pero realmente como los trabajos son tan variados, hay trabajos que son muy tranquilos y que no tenemos ningún problema, pero hay trabajos que son sumamente riesgosos y por eso es muy importante mantener toda esta información para que de alguna forma no corramos los riesgos que a veces son innecesarios. Y por eso la parte más importante es la cuestión de la prevención. Cuando tenemos la información correcta, el riesgo en cuestión de accidentes disminuye de una manera significante. Otra de las actividades que nosotros pedimos en un contratista es que deben de tener los señalamientos de seguridad en las áreas de trabajo. En las áreas donde, por ejemplo, no se debe de fumar, en las áreas donde si hay materiales peligrosos no puedes entrar, en las áreas donde a lo mejor solo puede entrar personal autorizado, en las áreas donde hay productos que son altamente corrosivos. Entonces, todos esos señalamientos es muy importante que en toda empresa estén bien marcados porque, como siempre decimos, ante las leyendas no hay situación donde uno pueda discutir que yo no sabía. Entonces, es muy importante que si tú eres una persona que tienes una empresa, que tú vas a contratar a personas, bueno, que sigas todos estos lineamientos para evitar los riesgos altos. Es muy importante la cuestión de mantener un seguro que proteja tu establecimiento, que proteja a tus trabajadores si es que están manejando situaciones que sean que puedan producir daños en cuestión de la salud, porque, insisto, hay tantos trabajos, por ejemplo, la gente que trabaja en minas tiene ciertos riesgos a enfermedades respiratorias. Dentro de la cuestión de la salud, existen, de acuerdo a cada trabajo, ciertos riesgos. Por ejemplo, la gente que se mantiene muchas horas sentado o muchas horas frente a una computadora, o los que se encuentran expuestos mucho tiempo al sol. Entonces, todas estas condiciones hay que tener ciertos lineamientos para evitar que la gente corra riesgos. Por eso entonces es importante que vayamos tomando todas las medidas para que los riesgos de enfermedades secundarias a la exposición a un trabajo disminuyan. Y bueno, pues también es muy importante mantener a la mano los manuales de riesgos y de seguridad que debe dar toda empresa para que las personas que entran a trabajar estén enteradas de todo lo que pudiera generar estar dentro de ese trabajo. Y así se toma una decisión de si decidimos entrar a una empresa en la que posiblemente tengamos la capacidad de poder llevar a cabo esas actividades. Pasamos a la siguiente. En nuestra siguiente diapositiva vamos a checar la situación de cómo podemos prevenir las enfermedades laborales. Bueno, tenemos dos lineamientos que son que son principales, y esto es para promover el bienestar de los trabajadores. ¿Por qué es importante promover este bienestar? Porque como ya hemos mencionado en algunos temas anteriores, la cuestión de medicina preventiva nos va a ayudar a evitar muchos riesgos.
Entonces, por eso es importante que decimos que el reducir las enfermedades nos van a ayudar a reducir los costos. Son costos-beneficio, porque yo siempre les digo, si reducimos los riesgos dentro de un trabajo, vamos a evitar que la gente enferme, vamos a evitar que se tengan que pagar cuestiones a lo mejor de situación médica, y inclusive la cuestión de evitar la incapacidad de algún paciente. Entonces, esto es un costo-beneficio, el evitar o reducir la exposición a enfermedades siempre va a ser un beneficio a la larga para la empresa. En este caso, una de las finalidades es mejorar la calidad de vida y de la productividad, tanto en el trabajador como en la empresa, porque lo que estamos diciendo, o sea, el hecho de que no exista una condición que favorezca que se genere una enfermedad, nos va a evitar que nuestros trabajadores permanezcan a lo mejor con incapacidades o que se tenga que manejar un costo por lo que se haya generado en nuestro trabajador, y que se le tenga que dejar una indemnización de por vida. Entonces, por eso es muy importante seguir todos estos lineamientos para que se eviten la mayoría de las posibilidades el caer en situaciones riesgosas de enfermedad. Pasamos a la siguiente. Entonces, estamos hablando sobre el empleador, estamos hablando cuáles son los beneficios de mantener una situación de medicina preventiva, pero también es muy importante y sobre todo hay que entregar también la responsabilidad al que va a entrar, al empleado, todos los que trabajamos debemos de tener ciertas responsabilidades, y dentro de esas responsabilidades la primera, como les estoy diciendo, es tener la información correcta de los sitios a los que vamos a entrar a trabajar. La segunda, tener la responsabilidad de que somos capaces de realizar esos trabajos, de que lo que estamos diciendo que sabemos desempeñar realmente sea de una forma correcta, de estar preparados, de estar capacitados para desempeñar esas actividades. Entonces, ¿cuáles son los deberes que un trabajador debe de cumplir? Estos deberes es mantener en primera una salud tanto física como emocional óptima. ¿Y de qué manera estamos hablando de tener una salud física y emocional óptima? De que es responsabilidad de nosotros tener un buen descanso, descanso en el sentido de las horas, respetar las horas de tener una buena alimentación, que sea una alimentación balanceada, que sea una alimentación correcta, porque cuántas veces las personas no reciben alimentos por costumbres o porque tienen nuevas situaciones, y entonces si tú estás llegando a un lugar donde vas a estar expuesto al sol, donde vas a estar con maquinarias, a ti se te puede bajar el nivel de azúcar y eso puede generar un accidente. O si estás trabajando en un área donde tú tienes que estar en un tercer, cuarto piso y te genera el hecho de que tu azúcar se baje, te genera un mareo y tú te puedes caer. O sea, son cuestiones que tú debes de evitar el llegar a ese tipo de situaciones. Por eso es importante mantener la salud física y emocional, y lo repito porque realmente es una cosa muy importante que depende de nosotros. Eso no depende ni de nuestro trabajo ni de la familia, sino depende de cada uno de nosotros mantener este estado emocional y físico en óptimas condiciones. Es muy importante que visiten a sus médicos primarios, que visiten a sus médicos familiares por lo menos una vez al año. Y estoy diciendo por lo menos porque lo más adecuado sería cada 6 meses hacerse un chequeo general, sobre todo a determinadas edades, personas arriba de los 40, 45 años. Es muy importante hacerse su chequeo con su médico, hacerse sus estudios de laboratorio, porque hay muchas enfermedades que no las detectamos a veces porque no se presentan síntomas, pero cuando tomamos ciertos estudios de laboratorio nos damos cuenta de las condiciones que pueden tener. Entonces, sus médicos les van a indicar qué tipos de estudios serían convenientes para hacer un chequeo general y ver cómo es que están ustedes en condiciones
por cuestión propia, inclusive es muy importante hacerse chequeo, aunque no trabaje uno y uno tenga la mejor que esté en casa, es muy importante hacerse los chequeos. Otra de las cosas que debemos de tener es, mientras estamos en las áreas de trabajo, hay que evitar el fumar. Y lo que sí es definitivamente prohibido es la ingesta de sustancias que sean tóxicas o la cuestión del alcohol. Recuerden que el llegar en estado de ebriedad al trabajo es algo que hasta cierto punto es penado, entonces, y es prohibido. Entonces, no deben de ingerir alcohol, no deben de fumar dentro de las áreas de trabajo. Y si por alguna situación ustedes llegan con un estado o tuvieron alguna situación que recibieron alcohol, es preferible no presentarse al trabajo porque pueden generar ciertas situaciones, sobre todo si manejan herramientas que realmente requieren de mucha atención. Entonces, esa es una de las cosas principales que como trabajadores deben de cuidar. Otra de las cosas es, hay que estar informados sobre las áreas de riesgo, como lo dijimos desde un principio, y cuáles son las áreas de seguridad en cuestión laboral. Entonces, esa es responsabilidad de nosotros, tener esa ubicación, tener esa información de qué áreas son las que debemos de cuidar para que no tengamos ninguna situación de que por falta de conocimiento se genere alguna enfermedad, sobre todo, por ejemplo, si son áreas que son resbaladizas o si son áreas que son que tienen materiales que se pueden caer, entonces tener cuidado de esas áreas, pero en un dado caso, por ejemplo, la gente que trabaja en construcción, en un caso de un derrumbe, ¿cuáles son sus áreas de seguridad? ¿A dónde tienen que acudir ustedes? Por eso es importante siempre saber los lineamientos de cada empresa, cuáles son sus estrategias para en un caso de una emergencia, qué es lo que pueden hacer ustedes como trabajadores. Y bueno, dentro de esto, pues lo importante, como dijimos, mantenernos en alerta, utilizar las herramientas peligrosas, pero si tú no dormiste bien y tú tienes sueño, te sientes cansado, te sientes agotado, porque a veces el agotamiento puede venir por muchas situaciones, o si por alguna situación hay un deterioro en cuestión de la salud, o muchas de las ocasiones, por ejemplo, si tú tomas algún medicamento y ese día se te olvidó tomar tus medicamentos y no te sientes en condiciones adecuadas, lo ideal es evitar estar dentro del área de trabajo y entonces pedir los momentos de descanso. Recuerden que dentro de los derechos, todos tienen derechos a tener días de lo que se llama de salud, donde si tú tienes alguna condición médica, es muy importante que tú des a conocer a tu empleador para que a ti te hagan tus espacios y tengas tu derecho a esa recuperación. Si es que existe alguna desequilibrio en la cuestión de salud, para que tú te des la atención y llegar con enfermedades dentro del trabajo que a la larga viene siendo contraproducente si tú te estás presentando enfermo a trabajar. Y dentro de estas otras actividades también es mantener un buen ambiente laboral, que ya habíamos hablado hace ratito sobre esto. ¿Por qué es importante mantener un ambiente laboral? Porque tu área de trabajo prácticamente son, si tienes tus tiempos completos, prácticamente pueden ser de 8 a 10 horas. Y estar en un sitio donde tú vas a llegar y vas a estar a lo mejor tenso y vas a tener a lo mejor enfrentamientos con tus compañeros o vas a estar a disgusto. Y si estamos hablando que son 5 o 6 días de la semana que tú te vas a estar presentando en esas áreas donde estás a disgusto, donde te sientes incómodo, donde hay enfrentamientos constantes con personas, entonces eso no es favorable. Por eso es muy importante procurar llevar un ambiente tranquilo dentro del trabajo. Lo más importante siempre es el diálogo. Hay que aprender a llegar al diálogo, hay que aprender a llegar a la situación de buscar la forma en que exista un equilibrio y podamos compartir esas horas de trabajo que debemos de compartir con otras personas. Entonces, hay que ir aprendiendo todas esas técnicas para que tú generes ese ambiente y cuando tú llegues a tus áreas de trabajo te sientas
de la mejor manera para concentrarte en lo que realmente es importante dentro de lo que tú tienes que desempeñar. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuáles son los consejos que nosotros como Ventanilla de Salud te estamos ofreciendo? Dentro de los consejos más importantes que estamos sugiriendo es mantener una alimentación adecuada, como ya lo mencionamos. Siempre es importante llevar una alimentación balanceada con sus horarios, que es muy importante porque si tú desarrollas un trabajo que es físico, el trabajo a lo mejor también, como nosotros le llamamos, el mental, donde tú estás ocupado muchas horas viendo hojas de cálculo o haciendo, no sé, actividades en una oficina o actividades en un área de construcción o actividades en el campo. O sea, todas las actividades conllevan esfuerzo y a fin de cuentas el cuerpo es energía y la energía la obtenemos a través de los alimentos. Entonces, por eso es muy importante mantener una alimentación balanceada, que sea sana, para que tú te sientas con esa energía de poder cumplir con las áreas con los tiempos que tú necesitas para trabajar. Otra de las partes principales es la cuestión de la hidratación. En cualquier área de trabajo que tú estés pensando o donde tú te estés desarrollando, es muy importante mantener una hidratación. Si tú trabajas en una oficina, siempre es muy importante mantener a lo mejor una botella, a lo mejor un vaso con agua, y cada determinado tiempo se sugieren normalmente cada hora, cada 2 horas estar tomando cierta cantidad de agua. Pero si tú estás expuesto a cuestiones de áreas donde hace mucho calor, la gente que trabaja expuesta en el sol, ya sea porque trabajan en el campo o porque trabajan haciendo reparaciones en la cuestión de construcción. O sea, hay muchos sitios donde tú puedes estar expuesto a altas temperaturas y hay que cuidar mucho la hidratación. Entonces, en esas áreas, la ingesta de líquidos se pide más frecuente. Entonces, ahí se pide que por lo menos cada 30, cada 40 minutos tú estés ingiriendo cierta cantidad de líquidos para evitar esa deshidratación. Y si tú estás expuesto a esas áreas de calor, buscar en la manera posible el usar a lo mejor un casco, una gorra o poner ciertas situaciones de sombras para que no estés expuesto directamente. Entonces, hay que buscar las formas de contrarrestar los riesgos. Entonces, una hidratación es muy importante, pero buscar los medios para mantenerte en un buen estado es lo ideal. Dentro de estas horas de trabajo siempre es muy importante mantener los tiempos de descanso. Y tiempos de descanso nos referimos como hace ratito lo mencioné, los días de trabajo hay que establecerlos. Si tú vas a trabajar 5 o 6 días, por lo menos una vez a la semana necesitas un día de descanso, un día para desestresarte, para compartir con la familia, para hacer tus actividades personales. Eso es dentro de los tiempos de la semana, pero dentro de las horas de trabajo también es muy importante que tengas tus tiempos de descanso. 10 o 15 minutos que te tomes entre cada determinada actividad, es que todo dependerá las actividades que tú desempeñes, pero cuando son actividades que a lo mejor mantienen tu mente muy ocupada, por lo menos cada hora, cada 2 horas, tú tienes que quedarte 5 minutitos para que despejes y otra vez vuelvas a retomar lo que estás haciendo. Si tú estás en un área donde estás expuesto al calor, por lo menos cada 2 horas necesitas de 10 a 15 minutos para estar en una sola donde te puedas refrescar, donde puedas ingerir tus líquidos, donde tú tengas esa oportunidad de evitar que el sol te genere daños. Entonces a eso nos referimos con el descanso. Aparte, como yo les había dicho, siempre es importante respetar las horas de descanso que pertenecen de tu casa, porque muchas veces, y sobre todo ahorita en la actualidad, yo les digo, la gente, tú los puedes ver a las 2, 3 de la mañana metidos en las redes sociales y no descansan lo suficiente y al otro día van agotados, van con sueño, van malhumorados al trabajo. Entonces hay que aprender a respetar los tiempos, tanto en casa como dentro del trabajo.
Si tú trabajas mucho tiempo expuesto a lo mejor a una computadora, siempre es muy importante un descanso de 3 minutitos de los ojos, hay que evitar que esas luces fuertes dañen. Entonces, esos minutitos que tú haces a tus ojos para que descansen, para que se fortalezcan de que tú mantuviste tu visión ocupada mucho tiempo ante las luces, ante una fijación, hace la diferencia en el cuidado de tu salud. En cuestión de los movimientos de relajación laboral, si tú te la pasas mucho tiempo sentado, a lo mejor puedes tener problemas de circulación en tus piernas, a lo mejor eso puede generar cuestión de inflamación en tus venas, a lo mejor puede generar problemas en tus articulaciones. Entonces, a eso nos referimos a movimientos. Cualquiera que sea tu trabajo, si tú ocupas mucho tiempo tu mano, vamos a suponer, para estar escribiendo en una computadora, necesitas movimientos de descanso donde tú hagas ejercicios que te ayuden a deshabilitar, porque si tú te la pasas con las manos todo el tiempo así, a la larga hay problemas de articulación. Entonces, por eso es muy importante darle unos ejercicios que te ayuden al movimiento. Hacer movimientos con el cuello, hacer movimientos con los brazos, o sea, cosas que te ayuden a relajarte para que no mantengas esa tensión. Sobre todo si manejas maquinaria muy grande, maquinaria pesada, también es importante que tú dejes un poquito tu máquina, que tú descanses, que hagas movimientos de estiramiento, si puedes ahí alrededor de tu área dar unos cuantos pasos. O sea, todo eso es muy importante de que tengas en cuenta en cuestión de los movimientos que se piden para, sobre todo para descansar, cuestión de las sobrecargas a nivel de la columna vertebral. Dentro de los cuidados de los ojos, bueno, pues ya les mencioné, si tú trabajas en zonas donde son muy oscuras y de repente tú te expones mucho a la luz, eso puede ser de repente dañino. Entonces, a veces cuando estás en lugares oscuros hay que ir subiendo la luz tenuamente para que tú te vayas acostumbrando. Si estás mucho tiempo en la computadora, lo que ya dijimos, los descansos de la cuestión de los ojos. Si tú estás muy expuesto al sol, o usar protectores, a lo mejor lentes oscuros, a lo mejor, o sea, todo lo que sea en cuidado de la visión. Si trabajas a lo mejor con equipos eléctricos, cuando están soldando, los protectores para los ojos son muy importantes. Entonces recuerden, si van a estar a lo mejor leyendo mucho y tienen algún problema de visión, el utilizar las gafas adecuadas. Por eso es muy importante también dentro de las revisiones, porque a veces nos ocupamos de ir al médico y si somos conscientes vamos una vez al año, pero muchas veces olvidamos ir a la visita dental, muchas veces olvidamos ir al oculista, que son otras de las visitas que debe ser necesarias realizar dentro de la cuestión de la salud. Entonces yo siempre les sugiero una vez al año, a mí siempre me gusta hacer, por ejemplo, cuando es la fecha de mi cumpleaños, o a lo mejor si tú prefieres cuando está iniciando el año, hacer tu calendario y decir, bueno, en este mes me toca mi visita de revisión médica, este mes me toca ir con el oftalmólogo, este mes me toca ir con el dentista, el próximo mes voy a ir a revisar mi salud, a lo mejor la salud del hombre, la salud de la mujer, o sea, porque hay muchas situaciones que debemos mantener de cuidados y evitar una enfermedad que se agrave. Entonces, bueno, también vamos a hablar sobre, es muy importante que tú sepas que las instituciones que ya mencionamos anteriormente, como OSHA, y en este caso Protección Civil dentro del Consulado de México en Miami, que tienen un servicio para que te apoyen. Si tú tienes alguna situación en cuestión de maltrato, si tú tienes alguna cuestión en cuestión de incumplimiento o alguna situación de que no se lleven los lineamientos que son de seguridad y que te ponen en riesgo dentro de un área de trabajo, es muy importante que denuncies. Nuestra misión como fundación es proteger al migrante y nuestra forma de proteger es enseñarlos, llevarles la información para que ustedes sepan cuáles son las medidas correctas, cuáles son sus derechos
pero sobre todo, ¿cuáles son las instituciones que se dedican a protegerlos? Recuerden que en estos casos no importa tu estatus migratorio, lo que importa es tu dignidad, tu salud. Por eso es muy importante que tú acudas a estas instituciones donde se llevan los reclamos y que los manejan de una manera que a ti no te perjudiquen, siempre va a haber una protección hacia ti. Entonces, si tú tienes alguna situación en cuestión de abuso en el trabajo, es muy importante que tú hagas una denuncia. Entonces, esas son las recomendaciones que te estamos dando el día de hoy. Y sobre todo hay que mantener, como dijimos, eh, vigilar que tus equipos de trabajo o tus herramientas de trabajo y tus equipos de seguridad, vamos a suponer los cascos, el tipo de zapatos, todo eso esté en buen estado. Como decimos, por ejemplo, la gente los bomberos, un bombero tiene que tener un equipo que constantemente lo están revisando, porque en el momento de una emergencia ellos deben de tener las mejores herramientas para que verdaderamente los protejan. Entonces, si tu equipo de trabajo está dañado, es tu responsabilidad buscar la manera de que tu empleador te cambie de equipos o que tú de alguna forma mantengas tus equipos en un muy buen estado. Y entonces, pues estamos terminando nuestro tema del día de hoy. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna pregunta, recuerda que Marzoni Fundación está para apoyarte, está para que con las coaliciones que tenemos, con la gente comprometida en el bienestar del migrante, te podamos apoyar. Entonces recuerda que la seguridad laboral es un compromiso para nosotros, el poderte brindar la información y las medidas adecuadas. Te dejamos en esta última pantalla nuestros números de teléfono, los teléfonos de la institución de OSHA, los teléfonos de protección civil en el Consulado de México en Miami. Y te recordamos que cualquier situación tú te puedes comunicar con nosotros y nosotros te podemos dar la información y referirte a las instituciones adecuadas. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Recuerden que también estamos en YouTube, nos pueden buscar por Instagram y ayúdenos a compartir, que sabemos que a lo mejor por ahí alguien puede necesitar de esta información, que lo importante es saber que no están solos y que nosotros estamos para apoyar a todo inmigrante que necesite una situación de orientación en cuestión de salud física y emocional. Gracias por acompañarnos esta tarde y nos vemos el viernes con una nueva plática. Y recuerden, el mes de octubre tenemos la Feria de la Salud de la Ventanilla y tenemos muchas actividades, tenemos temas muy interesantes, así es que síganos en nuestras redes y nos vemos pronto. Gracias, bye bye.